de materia prima para el trabajo permanente de mi carrera. Es un verdadero gusto. Son unos sedimentos que son únicos en Uruguay y que tienen una fauna fósil que en muchos casos, amplio porcentaje, es única en el mundo y en estos puntos exclusivamente, que son de Alacetí o de Quillú o de ambos, algunos de los representantes de los cuales vamos a hablar, que representan una fauna muy llamativa que va de los 10 millones de años hasta prácticamente unas decenas de miles de años atrás. Entonces vamos a poner esa escala temporal al principio. Esa página sería, ¿no? Porque la flecha no me responde. La flechita no. Fecha. ¿Con esto, eh? Sí. Este siempre. Una para atrás. Para que bueno, está. Sí, gracias. Bueno, ahí tenemos una escalita temporal muy esquemática y un mapita de Uruguay con ese círculo que representa la zona en particular que vamos a estudiar sobre la costa del Río de la Plata, y las unidades de roca, cómo se van sucediendo desde la más antigua, la formación Camacho, hasta la más moderna, la formación Libertad. En particular, la formación Camacho, que anda en los 10 millones de años, y la formación Raigón, que le sigue y termina hace unos 2 millones de años, más quizás puede llegar hasta los 200.000 años, serían las unidades que tienen los fósiles más característicos, más llamativos, de los cuales vamos a hablar hoy en particular. Ahí tenemos una foto de un perfil bien típico, en donde la línea amarilla hacia abajo tenemos a esa unidad de roca que se llama formación Camacho, que también se representa en ese perfil que está dibujado ahí a la izquierda. Por encima tenemos hasta la línea amarilla, la flecha es amarilla, la formación Raigón, y entre la flecha amarilla y la flecha negra que está señalando el suelo, el perfil pasto de suelo de tierra negra, entre ambos tenemos la formación Libertad. Ahí representada por una escasa potencia, pero en otros lugares de Alacetí de Quillú tiene una mayor representación. Esto en particular es en Alacetí. Formación Camacho. La formación Camacho es la más antigua que se observa en la zona, es de origen marino, está formado por arenas finas, limos y arcillas de color gris verdoso predominante. O sea que son depósitos relativamente finos, una roca que está en toda la plataforma de abrasión en la zona costera, que a veces está tapado por la arena de la playa y a veces se descubre, y que llega hasta cierta altura en la barranca, no más de 1 metro, 1,5 metros de altura sobre la barranca. Y lo característico que llama la atención, que ustedes ven ahí, son una serie de puntitos, como que se ven ahí como círculos, abultamientos, y también que en algunos casos son como huecos, depende del lugar donde uno esté mirando. Ese gran conjunto de estructuras, más o menos esféricas, y que en planta se ven como cubos, se ven como cilindros cortados, están representando un conjunto de galerías hechas por animales. ¿Qué animales? Bueno, se interpretan como galerías de cangrejos. Puede decir que en toda la Alacetí, por ejemplo, desde el arroyo Sauce, que está hacia el oeste, hacia el balneario Quillú, que está hacia el este, unos 5 kilómetros aproximadamente sobre la costa y sobre la plataforma se ven esas estructuras que ustedes ven ahí, tanto en plataforma como en la vertical. En la vertical se ven como tubos a veces ramificados, ahí está dibujado, serían galerías de cangrejos. O sea que estaríamos ante un ambiente marino y bastante somero, donde estas galerías se desarrollan por los cangrejos, y bien precisan el agua del mar, también precisan el aire para respirar, y necesitan momentos en que haya aire aparte de agua. O sea que están justo en el lugar donde rompen las olas y por momentos se descubre de agua y por momentos se tapa de agua. Esa es la zona donde aparecen en general
los cangrejeros. Ahí está. Ahí tenemos una esquemita que muestra más o menos el espesor que tienen esos cangrejales, que siempre unos 5 kilómetros de largo, todo el mañana de Satí, con un espesor que puede llegar entre 1 y 3 metros, hasta llegar a una altura de casi 1,5 metros en las barrancas y toda la plataforma de abrasión. Ahí se ve perfecto. Esos son icnofósiles, ¿verdad? Porque los icnofósiles son aquellos fósiles que no representan una parte del cuerpo, sino que representan una evidencia de actividad orgánica, en este caso, la formación de la galería por parte de los cangrejeros. O sea que es un conjunto muy importante de icnofósiles que se observa ahí en la formación de Camacho. Y lo interesante es que dentro de esos cangrejales, dentro de ese conjunto de icnofósiles, dentro de lo que se llama esa ignofacies, que se observa en las rocas alimentarias, aparecen también fósiles de cuerpo. En particular, eso que está ahí señalado, que ven que son como cuadraditos que parecen mosaicos blancos, lo descubrimos un poquito más, y eso no es otra cosa que una coraza de un mamífero acorazado, un armadillo de tamaño relativamente grande, y ahí se está descubriendo toda esa coraza, ese armadillo, que es exclusivo de Uruguay, exclusivo prácticamente de esta zona, y aparecen algunos ejemplares también en Colonia, se denomina pseudoproforos. Es un criptodontio, un armadillo grande, pero no tan grande como los más grandes, como estos criptodontes más modernos, que estos que estaban en la formación Camacho, que tenían 1,70 m aproximadamente de longitud. Pero sí, es el fósil del mamífero más frecuente de allá en la formación Camacho. Adelante. Bueno, pero tenemos otro tipo de fósiles. Nosotros tenemos vertebrados, tenemos también invertebrados y tenemos en abundancia. Aparecen esporádicamente asociadas a esas rocas de la formación Camacho y asociados a esos fósiles, tanto los cangrejales como los restos de mamíferos, bancos de ostras. Las ostras vivían formando como arrecifes, están en posición de vida, vivían pegadas unas sobre otras, cuando se morían unas, hacían otras pruebas arriba, y se iban sucediendo en el tiempo, y iban formando toda una estructura bastante grande, bastante llamativa, que se puede ver en algún momento ahí en los aquí, cuando la arena lo descubre. Ahora justo está muy cubierto por la arena, por tema de dinámica costera, ¿no? Ya pasó algunos años, se cubre mucho por la arena, pero hay momentos en que se descubre y aparecen estos bancos, pero de todos modos, las ostras que se sueltan siempre se ven en la playa, que aparecen ahí en la aquí en varios puntos. Bueno, ahí tenemos una panorámica en donde se ve el banco de ostras. Ahí es una foto mía, a mis pies estaría el banco de ostras. Después por encima, la formación Camacho con esas icnofacies de cangrejales. Y por debajo sigue la formación Camacho, por debajo del banco de ostras. Tanto por encima como por debajo se encuentran restos de mamíferos. Es decir, que estamos ante un episodio marino, costero, muy marginal, muy cercano a la costa, ¿no? Al continente, a los ambientes terrestres. ¿Y a qué se debió esto? Esto se debió a un fenómeno que ocurrió hace unos 10 millones de años, que fue la ingresión en el continente sudamericano, inundando toda una zona central de América del Sur, que estaría ocupada por lo que hoy es la Mesopotamia Argentina y un poco más. Por eso se le llama el mar entrerriense, porque ocuparía la zona de Entre Ríos en Argentina y un poco más, seguramente. Y eso afectó también, obviamente, la zona costera de los que es Uruguay y avanzó sobre la costa de Uruguay bastante. Y lo que queda ahí señalado con esas
rayitas oblicuas, es lo que se conoce como Formación Camacho hoy en día, aquí en San José, pero también en el departamento de Colonia. Y el correlato de esto sería la Formación Paraná en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Un poco en Santa Fe también. Hasta el río Paraná, ese cuadradito que se ve ahí también con líneas oblicuas. Bueno, vamos a ver qué animales tenemos ahí. ¿Qué mamíferos tenemos ahí? Capaz que te lo viejo, pues. Capaz que te pasó lo viejo. Está seguro, te pasó lo viejo. Bueno, están faltando las aves que apareció un flamenco, aparecieron peces. Miraste, ¿no? Bueno, aparecieron peces, peces marinos y también algunos que pueden vivir en ambientes marinos y en ambientes estuarinos, como chuchos, bagres, ahí en Versatí en particular se han encontrado. Y en el departamento de Colonia aparecen tiburones, no aquí en Quillú y Versatí, sino en el departamento de Colonia, inclusive aparece el tiburón, que es el carnívoro más grande conocido de todos los tiempos, que es el Autobus megalón, ese famoso de la película, ¿no? Aparecen algunos dientes ahí en la zona de Colonia. Algunos quizás en Guanacaste, pero sobre todo han aparecido más hacia la zona de la ciudad de Colonia, cercana a la ciudad de Colonia, en diferentes puntos del río La Plata. Igual son pocos los restos de tiburones, pero todavía en el Versatí no han aparecido, y en Quilló tampoco de otros tiburones, y de otros peces marinos. Aparecen tortugas. 3 tipos de tortugas diferentes se han encontrado en las anfibias. Tortugas de agua dulce, tortugas marinas y tortugas terrestres. O sea que eso está mostrando un poco la conjunción de todos esos ambientes en un ámbito costero marginal. Y bueno, ahora sí, los mamíferos son los más abundantes. Esta parte de la Formación Camacho son los más abundantes. En la parte de Colonia, de la Formación Camacho, donde el mar que está representado en esos sedimentos es un mar que si bien es somero, es de aguas mucho más profundas que esto que aparece en la Versatí, no son tan frecuentes los restos de vertebrados, mucho menos en mamíferos continentales. Sin embargo, aquí en la Versatí, en esa hipnofasis tan costera, de donde aparecen mezcladas gran cantidad de mamíferos del periodo Mioceno, o sea, de unos 10 millones de años. Y entre ellos, metaterios, o generalmente llamados marsupiales. Esa mandibulita que se ve ahí corresponde a una pareja, pero también se han encontrado algunos restos dentarios de Thyracosaurus, el tigre diente de sable marsupial. No es el otro tigre diente de sable más grande que aparece después, más adelante, ¿no? Es el marsupial, que es muy poco conocido, más pequeño, en tamaño de un puma aproximadamente. Pero se han encontrado algunos restos dentarios y caninos, ahí en los artículos. Bueno, y tenemos también otros mamíferos, como los cenartros. Los cenartros son los parientes de las tortugas y las bolitas, incluyen las tortugas y las bolitas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los perezosos gigantes. Uno típico de esta zona, que se llama Quillú Virón, lleva el nombre de Quillú porque se encontró en Quillú, pero también se encontró en la Sotía hace poco. Ahí tenemos una mandíbula de uno de esos perezosos gigantes. Este es uno muy llamativo, un armadillo, Neohyptotelus uruguayensis. Es un armadillo que llama la atención, ¿vieron por qué? Porque no tiene bandas móviles.
Es un escudo pélvico y un escudo escapular. Uno de otros, así del medio, articula uno con otro, pero no hay las bandas móviles que hay en un tatú en el vista actual. Un tatú, tipo tatú muy primitivo. Bueno, este es un roedor gigante, Arasanis, que se encontró en Alsatí, que es una especie de precursor de otros roedores que después aparecen muy grandes en la formación de Oregón, mucho más grande que un carpincho, quizás de varias decenas de kilos, quizás superando los 100 y 200 kilos. Después ungulados nativos, estos son parientes de los caballos, no son caballos, pero son parientes de los caballos. También tenían un solo dedo en cada extremidad, igual que los caballos. Pertenecen a un orden de ungulados exclusivos de Sudamérica, que se llaman Litopternos. Y esta es una especie exclusiva de Uruguay también, Pseudoarcterium breve. Es un caño, es muy pequeño, tiene más o menos unos, no llega a los 20 centímetros de longitud, un animal del tamaño de un ciervo, un venado de campo. También aparecen cetáceos. Hace poco se describe una vértebra de un delfín sífido, que es bastante parecida a la vértebra de la del actual mesoplodo, pero más grande. Cerrábamos todo y volvíamos y ahí. Bueno, pasamos a la formación Raigón. Tiene muchos más fósiles en la formación de Macho, pero les hablé de los más típicos, los más característicos. La formación Raigón está por encima inmediatamente, eso que ven ahí en la fotografía, esas areniscas y conglomerados de un color blanquecino, puede ser grisáceo, más verdoso, a veces de color pardo, es variable, blanco-amarillentas a veces. Se expresan sobre todo en Quillú y también continúan en Alsatí por encima de la formación Camacho. En Quillú son los principales sedimentos que se observan. La formación Camacho en Quillú está muy en plataforma y se suele observar solo cuando hay bajantes o en algunos puntos muy particulares de la zona de Quillú. Se supone que es de origen fluvial estuarino y que vendría a ser la consecuencia del retiro de ese mar enterriense que se fue dando paulatinamente hasta llegar a la condición actual con las cuencas de los otros ríos Paraná y Uruguay, terminando con ese conjunto de depósitos estuarinos volcaicos que quedaron ahí en las costas del departamento de San José. La formación de León básicamente está aquí en el departamento de San José. Y no se encuentra, solo hay algunos puntos en Maldonado, en algunos Solís Grandes, en un puntito, la formación de León, en algún puntito de Montevideo, en el Parque de Scott, y no mucho más. Podría seguir estando representada en algunos puntos en Colonia en que se pensaba que era parte de la formación Camacho, arenosa, pero quizás sea algo más moderno y está representando en algunos puntos, por el estudio que estamos haciendo, la formación Legón como un relicto hacia el oeste del departamento de Colonia. Pero el grueso de la unidad está en el departamento de San José. Bueno, ustedes saben que hay un acuífero importante, un reservorio de agua importante que sirve para explotar este recurso buena parte del departamento de San José. Muy bien. Bueno, José Fortigacia, a nuestro prócer, es quizás el fósil más conocido, no solo de esta zona, sino uno de los más conocidos de Uruguay. Ahora se está peleando con el artistán que se le hace poquito, que es el dinosaurio, están ahí sacándose chispa, pero bueno, en su momento fue el más llamativo, el roedor más grande del mundo, aquí en Uruguay, y es el departamento de San José, exclusivamente.
Este es el cráneo ahí que está fotografiado con la mandíbula reconstruida. La mandíbula se había descubierto hace mucho tiempo, pero había pasado ahí en publicaciones muy de circulación escasa aquí en Uruguay, pero había sido estudiada por todos los uruguayos. Y después aparece el cráneo y dice, sí, se estudia en profundidad y recorre el mundo, ¿no? Un animal que podría haber llegado a tener entre 500 y 1000 kilogramos de peso, ahí, cuál podría haber sido, pero no menos que 500 kilos, un roedor de tamaño de un toro. Es llamativo, ¿no? Bastante más grande que un carpincho, que es el roedor más grande de aquí de Sudamérica. Bueno, ahí tenemos la comparación entre un hombre, es el dibujante que nos hizo, que se dibujó a sí mismo y dibujó a José Fuerte Gracia y a un carpincho y a una paca, que es el pariente actual más cercano de José Fuerte Gracia. No es el carpincho, sino que es la pacarana, que está ahí a la derecha de todo, que es un roedor que, si bien es mucho más pequeño, es un roedor grande para ser roedor, porque por eso todos muy pequeños, suelen ser muy pequeños. Los únicos que llegan a tamaños muy grandes son los roedores sudamericanos. Bueno, Sudamérica fue tierra de roedores gigantes y esos roedores llegaron, los roedores que no eran gigantes, cuando llegaron eran chiquitos y después crecieron en Sudamérica. Llegaron, se supone que de África, hace unos 50 millones de años, 40 millones de años, desde África, que estaba mucho más alto, en islas flotantes de vegetación, junto con roedores también. Tenemos, junto con primates, tenemos primates que son típicos de Sudamérica y roedores que son típicos de Sudamérica. Los primates sudamericanos, los platirrhipus, monos del Nuevo Mundo, derivan de monos africanos, y los roedores cardiomorfos, roedores típicos de Sudamérica, derivan también de roedores africanos que vinieron en islas flotantes de vegetación cuando el océano Atlántico era mucho más estrecho de lo que es hoy en día. Esa es la teoría que se está aceptando. Bueno, seguimos con fauna de la formación Raigón. Seguimos con las aves. Vimos a conocer primero el mamífero con su fuerte gracia, pues, fama, ¿no? Pero esta ave también es muy llamativa. Es Terincensia, una ave gigante. Fíjense que ese tidiotarso que se ve, ese hueso que se ve ahí en la foto, tiene un calibre de unos 15 centímetros al lado, de diferencia. Eso corresponde a lo que sería el muslo largo del pollo, que se suele comer, el pollo. Y tiene más de 80 centímetros. O sea que sería un tamaño importante. Se calcula que 2,5 metros de altura y más de 250 kilos de peso. Un animal carnívora, corredor, obviamente no podía volar, había perdido su facultad de volar, y que atrapaba a sus presas, seguramente la mayoría más pequeños mamíferos, pero también podía quizás haber matado a un animal también más grande que un pequeño mamífero, ¿no? Por su capacidad de depredación, por ese pico enorme y esas garras que tenía, podría haber sido grande, seguramente un grande predador. Bueno, después tenemos un ritodote muy llamativo, que se conoce solo con apéndices caudales, la punta de la cola, básicamente. Un Uruguayurus, un gliptodote que, bueno, fíjense que la puntita esa de la cola que se ve ahí, lo que está ahí representado en el dibujo del círculo, tendrá unos 20 centímetros. Calculen que tenía un tamaño bastante importante y dentro de su grupo era de los más grandes conocidos. Era bastante parecido, podría ser a Pseudoproforus de la formación Camacho, aquel más chiquito, de 1,70 m, que es el más común. Y como la formación Raigón sucede a la formación Camacho, quizás Uruguayurus puede ser un descendiente de Pseudoproforus, pero que se hizo más gigante. Como suelen ser los fósiles que se encuentran en la formación Raigón, se ve un gigantismo importante, ¿no? Bueno, José Juan Ignacio es un caso extremo de ese gigante. Pero el Uruguayurus es un grande, de alto.
Lástima que solo se conocen por piezas de caudales, ¿no? De esqueleto caudal. O sea, algo que aparezca más, seguramente, investigando por eso. Bueno, este es otro coloso, otro gigante, otro titán de la formación Rayón. Trigón es un notoungulado, es un pariente de los rinocerontes, que pertenece al grupo de los notoungulados. Un animal que podía llegar a 2.500 kilos de peso, como un rinoceronte blanco africano. Bueno, y probablemente tuviese un cuarto. Aparecen dientes ahí en la formación Rayón y pedazos de mandíbulas, lo que se encontraba hasta el momento. Trigón no solo aparece en Uruguay, aparece también en Argentina, en depósitos neógenos, biocenos y pliocenos de Argentina. O sea que está dando una idea del tiempo, Trigón, porque podemos correlacionar esos depósitos que aparecen en Argentina con las rocas donde aparece en Uruguay. Y bueno, después uno propio, puede faltar, un toxodonte más chiquito que Trigón, entre los otros acumulados más chicos, también parientes lejanos, los rinocerontes, pero que es exclusivo de Uruguay, al cual se le puso charrúa toxodon. También he encontrado en Arasatí en depósitos asignables a la formación real. Y también aparecen litoptangos, esos parientes pequeños como caballitos, también parientes de los caballos, y exclusivos también de Uruguay y de la formación Regón, por eso lleva el nombre uruguayón en este caso. Es más grande que el pseudobraquitenio, es el mismo de la formación Camacho, quizás un descendiente, podría ser también, y exclusivo de Uruguay. Por ahora no se ha encontrado en ningún otro lugar, se han encontrado mandíbulas y otros elementos de uruguayón. Este es de Quillú, ahí de diario bien típico. Y después tenemos integrantes muy particulares de esta fauna de la formación Rayón, porque son integrantes de origen norteamericano. Son fauna invasora que Norteamérica estuvo separada de Sudamérica casi todo el Cenozoico y se une recién a fines del Cenozoico, a fines del periodo Pleistoceno, hace unos 3 millones de años. Se une mediante el Istmo de Panamá, que sería el puente de América Central, y a través de ese puente ingresa fauna de Norteamérica hacia Sudamérica y se da también el fenómeno inverso. Fauna sudamericana coloniza Norteamérica. Entre los que llegan de Norteamérica a Sudamérica están los carnívoros placentarios. Y en particular, este es muy llamativo. Es el tigre diente de cimitarra, que no es el mismo que el tigre diente de sal, es otro un poco más chico, con dientes más cortitos, pero muy grandes también. Y el género Xenopilus, un género que estaba registrado para Norteamérica y para el norte de Sudamérica, solamente. Y acá en el sur lo tenemos, representado por un fragmento de mandíbula que procede ahí de las barrancas de San Gregorio, lo que sería hoy en día Quillú. Bueno, esto no es fauna invasora porque no es invasora porque ya estaría desde antes, porque los murciélagos se podían desplazar, no tenían barreras oceánicas. Pero de todos modos es muy llamativo, es un vampiro. Los vampiros son exclusivamente americanos y muy probablemente son de origen sudamericano. Y este sería el más antiguo que se conoce, que se encontró en la formación regional. Se encontró un número, ahí está marcado del ala, ¿no? El principal hueso primero, en forma del ala de ese quiróptero, se encontró en Quillú. Y es uno de los más grandes conocidos dentro del grupo de los vampiros, entre los quirópteros. Un vampiro muy grande, bastante más grande, un 20% más grande que el de Homo rotundus, que es el vampiro actual. Y se llama la especie de Homo Drácula, haciendo referencia a Conde Drácula, que obviamente que los vampiros en Europa es una leyenda que nunca existieron, viejo mundo, son especialmente americanos,
podía haber llegado hasta el sur de Sudamérica y hoy en día se desarrolla en América tropical, básicamente, y subtropical. Aquí en Uruguay llegan hasta el norte del país. ¿No? Pero este de Modo Drácula es una forma fósil y este de Modo Drácula que se encontró en la formación Raigón sería el más antiguo, lo que estaría marcando que quizás los pinos también surgieron aquí en Uruguay, en lo que hay en Uruguay en la formación Raigón. Se habían desplazado al resto de los, lugares donde viven hoy en día en América tropical. Bueno, con respecto a la edad de la formación Raigón, de edades numéricas, tenemos muy poca cosa, tenemos 5 datos numéricos en base a termoluminiscencia, un método físico que se basa en el estudio de la luz que absorben los sedimentos. Eso se controla en tiempo y se puede saber haciendo estudio no químico, sino físico de esos sedimentos. ¿Qué actividad aproximada puede haber tenido esa arena, ese sedimento que estuvo enterrado tanto tiempo? Y está dando en orden en promedio esas 5 dataciones que hay de unos 200 millones de años para la parte más cupidal de la formación real. Estaría ya en el límite con la formación real. Ya que la formación real estaría llegando hasta el Pleistoceno medio y no más. Y después abarcaría también el Plioceno. O sea que tiene una gran representación temporal, esta unidad, que quizás no sea una sola, sino que pueda ser varias unidades que estén representadas por ese gran tiempo que tiene en su interior, dado no solo por los fósiles, sino que también por estos datos numéricos. Ahí tenemos un perfil integrado, en donde está la flecha sería donde se han hecho las rotaciones de los últimos episodios, que son arenas. De esas arenas, curiosamente, donde se han hecho rotaciones, aparecen, por ejemplo, el tibio tarso de esa ave gigantesca, el corredor de Vicencia, aparece ahí. Se sea muy moderno, si es de ahí, porque una cosa también es adaptar el sedimento y otra el fósil. El fósil en sí no se puede adaptar. Se adapta al sedimento que lo contiene. Puede haber sucedido que ese fósil sea más antiguo y haya sido enterrado el sedimento más moderno, por ejemplo, de transporte, ¿no? Y de evacuación que se suelen dar en la corteza. Pero de hecho, si es que corresponde la antigüedad del sedimento al fósil, sería esas aves gigantes las más modernas que se conocen. Son todas mucho más antiguas para estos respectivos. Bueno, ahí abajo el cangrejito representa la formación Camacho. Después, ahí hay unos niveles donde ven un dientito de tiburón y dientes y ostras, ¿no? Eso estaría representando niveles con ostras, que también, y con dientes de tiburones y de rayas, que inclusive apareció un diente que parece ser un tiburón blanco, con carcales, un diente solo, que estaría representando episodios marinos o estuarinos de arrastre dentro de la formación real. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene esa fauna la formación Raigón? Recuerden que antes de que se formara esta unidad, hubo una ingresión marina que probablemente produjo episodios de aislamiento geográfico de fauna continental, que no está actuando como red. Quizás ese mar estaba mucho más desplazado de lo que se presenta en ese mapa. Formaba barreras importantes que hacían que de repente Uruguay haya quedado medio ahí aislado del resto del continente y haya generado durante el depósito de la formación Raigón esa fauna tan particular que no tiene parangón en otras partes de Sudamérica. Eso es tan llamativa, tanto en el tiempo como en el espacio, porque no hay en el mismo momento geográfico en el continente una fauna que se le asemeje. Entonces, quizás esté actuando algún factor de este tipo, de aislamiento geográfico.
Bueno, una cosa que no se puede dejar de lado es el proyecto de la salchicha, que estamos hablando de la salchicha. Hay un proyecto que está cediendo ahí en el tema del ambiente, por supuesto que también patrimonio paleontológico, que es la creación ahí, la construcción de una planta potabilizadora y la extracción de agua de ahí, que puede llegar a afectar no solo el ambiente, como han dicho especialistas, los cuales yo no, de ese tema no puedo hablar, pero los especialistas han hablado y mucho en contra de esto, pero sí el tema del patrimonio paleontológico sí puedo hablar de esa zona, por la importancia que tiene, si es afectada por trabajos, eso tiene que tener un control muy preciso. Y lo que nos preocupó en su momento, cuando se lanzó este proyecto, es que no había habido ni un estudio de impacto paleontológico y el impacto geológico, y se hablaba de geología había sido muy somero, se ve que no había estado un especialista trabajando en eso. Parece que ahora se dedicaron a tratar de hacer un estudio un poquito más pormenorizado, pero tampoco se llegó a lo que menos se van a explicar qué se va a hacer y cómo se va a actuar por el tema de la paleontología. Por eso estamos en alerta, por el lado de nuestra especialidad, que estamos en alerta, y bueno, por otros temas que son de público conocimiento, bueno, en general hay una alerta bastante grande por el tema de esta planta. Y bueno, sería todo. Esto no es solo mío, sino de un equipo grande de investigadores detrás de este trabajo. Este es un resumen, porque se ha trabajado en muchas décadas, y no solo sería lo que hicimos nosotros y lo que mostramos acá, sino que lo que hicimos ya geólogos y paleontólogos muchas décadas atrás, ya en principios del siglo XX, se puede mencionar a Krailowitz, que fue uno de los pioneros de la paleontología de la Quebrada, en Uruguay, argentino, que se va acá, terminó muriendo joven, pero hizo muchos avances. Y entre ellos descubrió cantidad de fósiles de personas, luego se vieron otros. Paleontólogos, bueno, después tomamos la posta nosotros hace 40 años, pero yo recién empezaba con la paleontología. Y bueno, y en eso sí. Les agradezco mucho. Ahí está, se ve que de licencia de Ramón, una cría, José Fortigace en la caricatura. La está siguiendo para que se la devuelva. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Queda a las órdenes por cualquier duda o cualquier pregunta. ¿Cómo no? Todas las que quieran. Sí. 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 No, también aparecen esas letras otras que son lo que se llaman crasostrea patagónica. Aparece también en el departamento de Morón, aparece en la formación Paraná, en Argentina, y aparecen muchas unidades patagónicas, oceánicas, argentinas, y todo eso está marcado más o menos en este tiempo, del Mioceno tardío, unos 10 millones de años, que fue cuando vivió este molusco, ¿no? Y formó esos arrecifes que también están representando climas más cálidos de los que hay hoy en día. Supone que estos arrecifes de ostras están representando aguas más cálidas. Si está hoy en día en esta latitud. No, 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 no. No, hay otras ostras, pero no tenemos esta es una grandota que ya no existe. Claro, sí, sí, sí. Pero este en particular se interpreta como. Sí, sí. Este se interpreta como que podía ser de aguas australes. No, tiene un amplio efecto de soportar temperatura, pero en general, esta de gran tamaño se supone que va más bien subtropical. Sí. Se supone que los cangrejos inclusive se encontraron asociados. Ahí en los Antilles se encontraron restos de cangrejos y en Corolla se encontraron
fósiles del cuerpo cangrejo son del género Cassian. Es un cangrejo que hoy en día vive en las profundidades, no en profundidades abisales, pero aguas mucho más, pero que se supone que se adaptó secundariamente a vivir en aguas profundas, pero que comenzó siendo un cangrejo de aguas serenas como los que formaron estos arrecifes, ¿no? Estos, digamos, estos cangrejales en Arasatí, y en principio se podría decir que son también chasis por otra especie más de aguas más húmedas, que habrían hecho por esa asociación que hay, que se han encontrado piezas esqueléticas. Se encontró en el certito, ahí no está escrito. Si alguien tiene interés, sería buenísimo que lo escriba, porque no tenemos un especialista que se haya encargado. Desde acá, Gonzalo manda saludos desde Costas de Pereira, cerquita de Arasatí. Ajá. Y Nuria nos pregunta cómo podemos desde nuestro lugar apoyar esta investigación y que se proteja la zona. Bueno, lo más importante es que cuando hay hallazgos, ¿sí? Se comuniquen con nosotros, Facultad de Ciencias. Que llamen a la Facultad de Ciencias, se envían con el director de la Facultad de Ciencias, y de esa manera nosotros los contactamos. En general tratamos de que la persona que encontró algo, que bueno, que se lo encontró suelto, que lo conserve, para evitar que se lo lleve la marea. Y si está en la barranca, si que no lo saque, si está difícil de sacar, mejor que nos avise y nosotros vamos a estar. Porque la extracción de fósil no suele ser una cosa fácil. También si está en plataforma metido en esa arcilla, en esa roca, que está en la plataforma, esa roca granulosa, no es fácil sacarlo porque son muy frágiles, terminan rompiéndose muy fácilmente y ahí se rompe, se pierde toda la información. Entonces, si nos avisan, nosotros tratamos de ir a la brevedad posible. Ajá. Sí. Ah, sí, sí. Son invasores. Sí. Claro, claro, y aparte que se está multiplicando la más porque es una plaga, es una fauna invasora que viene de otro lugar, ha venido por las embarcaciones. Asiático, creo que es. Pero con agua, barro. Sí, lo que pasa es que hay niveles en donde la napa freática se observa el agua que está en esa napa, que se vierte hacia la playa. Y eso es sedimento. Entonces, claro, es eso. Eso está rompiendo permanentemente, porque cada accidente que hay, de mejorar que hay, se lleva toneladas y toneladas de sangre. Acá, Hay algunas zonas en el Sotí donde particularmente la erosión ha sido brutal. Yo que no conozco hace más de 40 años, pero 50 metros fácilmente en algunas zonas se ha comido la erosión. acá hablan de, perdón, respetar también a los que están conectados, que hay mucha gente del interior, dice él que tiene unas formaciones en forma de estrella, que no recuerda cómo se llaman, que supo ser estudiante de paleontología. Ah, mira, estrella, una estrella. ¿Y de dónde hay? ¿De ahí? Sí, Se me doy cuenta que puede que ser. mande fotos. Que mande fotos de realidad, claro. Sí. Sí, de Quillu, dicen.
No, hay una parte que la cerraron, propiedad privada, pusieron un camino que antes se ingresaba, ahora está cerrado. Y eso está justamente, hay gente ahí de la zona que está tratando de ver cómo se soluciona eso. Eso está también vinculado al proyecto Neptuno, de Santiago. Inclusive hay zonas que son costeras que las han cerrado y se hay, ¿qué? Sí, eso. Sí. Sí, hay unos salvaderos que se han. No, eso lo sabía, ¿no? Sí. No, nosotros no tenemos problemas, ¿no? Ahí nos impide investigar. Hay que ver, claro, como está cerrado así, no va a pasar. Yo había realidad que nosotros no investigamos hacia la que está cerrado. Investigamos a donde están las barrancas que ahí no son cerradas. El día que nos sigamos, veremos qué hacemos. No, inclusive si queremos seguir por ese camino y ver si hay barrancas o eventuales afloramientos, yacimientos, son los yacimientos, claro, también. Seguro, sí, porque es obligación. Bueno, me cae sabía que más de una vez capaz que no se ha corrido, que está en privado, pero supuestamente tiene que ver eso. Sí, bueno.